En los últimos días, Donald Trump ha tenido un protagonismo, no digamos excesivo, sino muy mediático. Y lo digo porque se ha reunido con diferentes personalidades, el presidente de Ucrania, el señor Zelensky, como también el primer ministro de Israel, Netanyahu. Pero además de esto, ha deslizado que Estados Unidos ha realizado el primer ataque por tierra a narcotraficantes de Venezuela. ¿Estará ya acorralado Nicolás Maduro? Bueno, vamos a analizar estos temas con Carlos Noboa, analista internacional que ya se encuentra aquí en el sede Perú 21. ¿Cómo está? Un gusto estar acá en Perú 21. Para empezar, ¿qué cree que ocurra con Venezuela? Trump ha deslizado que ha sido el primer ataque por tierra, pero no ha dado más detalles. Muy al estilo de Trump, información confusa, no confirmada todavía por el ejército de los Estados Unidos y tampoco, al menos a esta hora, no hay una manifestación directa del gobierno de Caracas, ¿no? De Maduro y las personas que tienen a su lado. Es evidente que sí existe una idea, una voluntad del gobierno de Trump de derrocar al presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Él ha actuado dentro de lo que es su estrategia, de lo que es su estilo, es decir, presionar, 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 tratar de ahorcarlo, de ahogarlo, pero no se ha atrevido a lanzar un ataque como podríamos haber pensado o como inclusive lo deslizó un periodista muy allegado a Trump hace unos 10 días cuando él dio un discurso a la nación, ¿no? El discurso previo a la Navidad. Porque invadir Venezuela no es una tarea fácil, no sería fácil. O sea, que lo puede hacer y puede derrocar a Maduro en 15 minutos, claro que sí, porque la fuerza militar es demasiado potente, vamos a decir así, pero no es políticamente correcto, le ocasionaría bajas a las propias tropas estadounidenses y además no sería la solución final, porque en el caso de Venezuela estamos hablando del país que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo, por encima de Arabia Saudita, por encima de Canadá. Y hoy Estados Unidos, si bien es cierto, tiene mucho interés en seguir comerciando con el petróleo estadounidense, también es un país autónomo, desde que encontraron reservas de petróleo en Alaska. Es que Estados Unidos es un país autónomo en lo que respecta a ese recurso. Pero además Venezuela también tiene reserva de gas, tiene minerales, ¿no? Tiene el cobalto, por ejemplo, con lo que se hacen las baterías de los teléfonos, y es un país extremadamente rico que le ha faltado gestión en los últimos años, evidentemente, para hacer todo eso, ¿no? Entonces, digamos que Donald Trump está mediando sus pasos respecto a Venezuela, a las siguientes acciones que se van a hacer para sacar a Nicolás Maduro. Sí, yo creo que Nicolás Maduro tiene los días contados. Estos días pueden ser semanas, pueden ser meses, porque se viene hablando de la caída de Maduro desde hace 7 años, más o menos, ¿no? Pero lo que sí es nuevo es este cerco, este acoso, esta presión que hay alrededor de Venezuela, ¿no? Que tenga gran parte de los portaaviones y esa fuerza naval estadounidense está en el Caribe, que esté presionando a los barcos que salen o los buques que salen de manera ilegal, llevando al mercado negro el petróleo venezolano. Eso sí son medidas concretas, o incluir la narrativa del... O las recompensas también, ¿no? Las recompensas, Las 50 recompensas millones de dólares, Nicolás. la narrativa de que todos estos son narcotraficantes. Vamos, esto se sabe de hace muchos años. Claro. Ahora, pero que alguien haya Esté ejecutado tomando alguna acción. acción es algo novedoso, ¿no? Claro, y ya para cambiar de tema, además Donald Trump ha salido al costado del señor Zelensky, el presidente de Ucrania, y esto podría darse, o sea, se habla de la paz, se habla de una lista con una serie de acuerdos, y el principal, que dice que ha sido el principal obstáculo, es el tema territorial para Zelensky. ¿Cómo ve la posición de Donald Trump en este conflicto entre Ucrania y Vladimir Putin y Rusia? ¿Él quiere pasar al siguiente estadio como el mediador de la paz? Aquí hay dos cosas. Una primera, que efectivamente Donald Trump quiere hacernos creer que es el gran solucionador de los conflictos. No es que no lo pueda hacer ya, pero es que no es tal cual. Él dijo la semana pasada también en su discurso que había logrado la paz en Medio Oriente por primera vez en 3000 años, y eso es grandilocuente, no es cierto.
¿correcto? En el caso de Ucrania-Rusia, esta es una guerra que ya lleva más de 3 años, 4 años. Es una guerra que Rusia empezó pensando que la iba a terminar en un mes y que mira en qué etapa nos encontramos. Sigue Ha resistiendo. habido recientemente ayer una reunión con Zelensky en la residencia que tiene el señor Trump, el presidente Trump en la Florida, donde también se ha reunido con Netanyahu hoy, y hay una especie de avance, hay un acuerdo de 20 puntos, 22 puntos que están en discusión. Zelensky lo que está buscando es la seguridad para Ucrania. Ha planteado que Estados Unidos le brinde protección por 20, 30, 40 o hasta 50 años. Trump ha dicho que lo va a pensar. Lo más probable es que sea un acuerdo para que Estados Unidos proteja a Ucrania durante 15 años. Pero evidentemente esto no le ha gustado a Putin, ¿no? No le ha gustado a Rusia porque de una u otra forma es una especie de acuerdo tácito o de ingreso tácito, quiero decir, de Ucrania a la OTAN, porque el acuerdo de la OTAN pasa por el hecho de que cualquier nación que pertenezca a la OTAN que es agredida merecería una respuesta de todo el grupo de la OTAN, en el cual está Estados Unidos, ¿no? Y esto evidentemente no es del agrado de Putin, ¿no? Pero entonces, ¿llega la paz? ¿A Rusia, a Ucrania llega la paz? Va a llegar, pero no creo que tan pronto. Estamos hablando de unos meses más, porque aquí o sea, es muy parecido al tema de Hamas con Israel, es decir, primero un alto el fuego, que sería lo importante, pero Rusia, que tiene una diplomacia muy hábil, y también Putin es una persona muy hábil, que además tiene una cercanía con Trump, ya comenzó a deslizar o a dar algunos indicios de que no va a aceptar así nomás la paz, porque ha dicho, por ejemplo, que está enojado, está molesto porque han atacado, Ucrania ha atacado la residencia de verano que tiene Putin, o una de las residencias que tiene Putin, el presidente de Rusia, y que eso va en contra de lo afirmado, de lo acordado. Entonces, son pretextos porque ya Zelensky ha dicho que no ha sido así. Ajá. Entonces, son cosas mínimas, pero que si uno lo ve en el contexto general, podríamos vaticinar que la paz no está tan cerca como pensamos en el caso de Ucrania y Rusia. Bueno, va a tener que... Y además hay una central nuclear que, digamos, Ucrania la ha pagado, según han dicho ellos, que es el foco del conflicto, ¿no? La quiere Rusia, la quiere Ucrania. ¿Quién la va a tener finalmente? Eso no está claro en el acuerdo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque esas negociaciones imagino que seguirán, sí, claro con las apariciones eventuales de Donald Trump, como es de costumbre, pero también está el otro tema de Netanyahu, que se viene reuniendo. Y Trump ha dicho lo siguiente, que Netanyahu tiene un excelente trabajo, un estupendo trabajo ha hecho, que Irán quiere hacer un acuerdo, que eso sería lo más inteligente, pero ¿qué va a primar en esta negociación? Bueno, aquí hay varios aspectos que además, para entender bien los conflictos en el Medio Oriente, es imprescindible conocer un poco los contextos, ¿no? Claro. En primer lugar, esta es la quinta reunión que tiene Donald Trump con Netanyahu solamente este año, lo cual es un indicador de la importancia que le brinda Estados Unidos al tema israelí palestino o israelí árabe en líneas generales. En segundo lugar, está el hecho de que en el contexto de Irán, lo que busca Netanyahu es una especie de permiso o bendición, entre comillas, para poder atacar Irán. Irán es la mayor amenaza que tiene Israel. Entonces, ha habido una guerra de 12 días en la que ambas partes han dicho que han sido triunfadores, dependiendo cómo lo mires. Claro. Lo concreto es que Trump presionó para que la guerra pare. Y la guerra igual iba a parar porque ni Israel ni la República Islámica de Irán estaban en condiciones de seguir la guerra sin que ésta crezca hasta posiciones pues, incontrolables, vamos a decir así. Entonces, ahora lo que está presionando el gobierno de Netanyahu es digamos, tener una especie de venia para atacar Irán, acusándola de que siguen trabajando con la construcción de misiles. Dentro de Irán hay una tensión muy grande porque es un gobierno... El caso de Irán es maravilloso estudiarlo realmente porque es una república persa, ellos no son árabes, además tiene una cultura milenaria y tiene un gobierno desde 1979, es un régimen islámico, ¿no? Es un régimen islámico porque tiene un conjunto de ayatollas con el máximo líder espiritual, es decir, en Irán, como en los países islámicos, que además dentro del Islam tienes dos
dos vertientes, chiitas y Claro. sunitas, pero para ambos casos la política está subordinada a la religión. Entonces, Irán tiene un presidente que es elegido en elecciones, pero no cualquiera puede postular. Los postulantes tienen que tener el permiso, la venia, ¿no? La aprobación de este conjunto de ayatolás. Y ellos, el ayatolá Khamenei, que está en el gobierno de Irán, él ha dicho que aquí hay Estados Unidos e Israel quieren derrocar este régimen y piensan que lo pueden hacer en los próximos 36 meses, ¿no? Claro, pero antes la gran excusa era que había esta planta nuclear. Uh-huh. Ya supuestamente con Estados Unidos salió a decir que ya se había fulminado, que ya no existe, que está todo fuera de peligro, y ahora nuevamente se dice que están en la producción de misiles. Entonces no se ponen de acuerdo. A mí me parece un discurso tras discurso para seguir con la guerra. Sí, y esto es parte de esta política de Netanyahu, que no solamente es en Irán, sino también es lo mismo en el caso de Hamas, porque el alto al fuego que se logra en la Franja de Gaza, después de más de 2 años de conflicto, tiene 3 fases. Y se logra la primera fase, que es la devolución de los rehenes, todos los vivos que quedaban, los restos de los muertos, queda uno pendiente. Las garantías de que Israel no iba a seguir bombardeando a la Franja de Gaza y una serie de elementos más, lo cual se logró por presión de Donald Trump. Eso sí, hay que reconocerle el mérito que influye en Netanyahu. Pero la segunda fase, que es la más complicada, la segunda y la tercera evidentemente, pasa por una serie de acuerdos que Israel no quiere que se cumplan, ¿no? ¿Por qué Israel no quiere que se cumplan? Porque eso significaría entregar un poco el control de la Franja de Gaza. Primero se habla de un gobierno, ni Israel ni Hamas, hay que decirlo, porque, por ejemplo, esta segunda fase indica que Hamas tiene que entregar las armas, cosa que Hamas no quiere hacer, evidentemente. En segundo lugar, que se forme un gobierno palestino, pero tecnócrata. ¿Y quiénes van a estar detrás de ese gobierno? ¿Quién va a controlar la Franja de Gaza? ¿Quién va a administrar el ingreso de ayuda humanitaria, que también está siendo muy limitada? Y que tenga la aprobación además de la población, ¿no? Y no solamente eso, sino que además, y esta es la razón por la cual Israel no quiere, que las tropas israelíes se retiren de la Franja de Gaza. Actualmente controlan el 58% de la franja. Claro, es un territorio que está destruido, ¿no? Porque la gente se ha aglutinado, viven en condiciones miserables, en tiendas de campaña, que son controladas todavía por Hamas. Hamas sigue controlando lo poco de control que tiene Hamas en la Franja de Gaza. Ahí están reunidas las 2 millones de personas que viven ahí. En el resto, que son escombros de la franja, ahí están las tropas israelíes. Y tiene hasta lógica pensar por qué Israel no quiere salir de la Franja de Gaza, porque eso significaría darle facilidades de rearme a Hamas, ¿no? Que está ahí todavía. O sea, es un escenario extremadamente complejo. Y eso es más complejo todavía que el conflicto entre Ucrania y Rusia. Sí, porque en el caso de Ucrania y Rusia tienes, digamos, 2 liderazgos grandes, claro, que hay un tema ahí de ponerse de acuerdo que tiene que ser refrendado en referendos o en los respectivos parlamentos, pero tienes 2 cabezas visibles, ¿no? 2 gobiernos visibles. Hamas no es un gobierno. Además, Palestina tiene dos territorios, ¿no? Vamos a decir, uno que es Cisjordania, donde está la autoridad palestina, y otro que está en la Franja de Gaza, que está conducido por Hamas. Que entre ellos, en el 2006 tuvieron una guerra civil, entre los palestinos, quiero decir, Hamas, que es el Movimiento de Resistencia Islámico, que nace en 1982 para llenar algunos vacíos que había en el gobierno palestino, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo lo utiliza esto Donald Trump políticamente, porque parece que no va apuntada sin hilo, ¿no? Esto le daría un rédito político a futuro si es que él quiere volver a ser presidente de los Estados Unidos. Sí, así es, definitivamente. ¿Y por qué está apurado Trump? Porque el 20 de enero cumple 1 año en el gobierno y quiere mostrar resultados. Quiere decir, miren lo que he hecho en 1 año, miren lo que puedo hacer en los 3 años siguientes. Y con eso crear las condiciones necesarias para que de alguna manera dentro de los Estados Unidos se pueda ver la posibilidad de una reelección, que no la tiene permitida ahora, pero mostrar resultados para ver qué pasa después. ¿Y podrían hacer una modificación también en las leyes para que eso ocurra o no? Estamos en una época en el mundo en que todo puede ocurrir. Muy bien, muchísimas gracias, señor Noboa, por estar aquí con nosotros en Perú 21, analizando la coyuntura internacional, y nosotros vamos a seguir informando sobre estas situaciones, vamos a seguir muy de cerca las noticias internacionales. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.pe.